Los vemos siempre, pero no sabemos su historia. Hoy platicaremos acerca de los monumentos de la frontera, sobre la zona Río de Tijuana y Paseo de los Héroes. Se encuentran distintos monumentos, los cuales han sido utilizados como referencia en diferentes sitios. Pero, ¿sabemos por qué están ahí? No todos lo sabemos, pero cada uno de ellos tiene su historia. Hoy recorreremos algunos de los cuales rodeamos con una glorieta en automóvil. Y no te pueda malinterpretar que tú andes grabando para algún medio Monumento a Lincoln, así como la celebración que hace Walt Disney en Disneyland con su primer animatronic de la historia del parque que nos recibe en la entrada de su maravilloso mundo. ¿Qué hace Abraham Lincoln en Tijuana? Pues fue un regalo al presidente Benito Juárez de parte del mandatario Abraham Lincoln desde Estados Unidos de Norteamérica a México. Y México mandó un Benito Juárez a San Francisco. Y así es como ha permanecido esta histórica escultura que tiene su gran histórico legado y representa un alto valor cultural entre ambas naciones. En cuanto a la glorieta Cuauhtémoc, el magnánimo emperador mexica, donado por el estado de Guerrero, escultura hecha en honor al último emperador azteca durante la conquista española. Es una glorieta con una gran estatua, ícono de la ciudad. El sitio es de continuo tráfico, de manera que es para admirarla a la distancia. Catalogada por unos como el corazón de la zona Río, la glorieta Cuauhtémoc es sin duda el corazón vial de la zona Río. La construcción comenzó en 1877 y la estatua de bronce se fundió en agosto de 1883 para conmemorar el 152 aniversario de la caída de Tenochtitlan. ¿Y qué hay del monumento México? Construido en 1981, obra de la escultora Ángela Gurría, que conmemora la lucha por la independencia de México y el mestizaje, mejor conocido como Las Tijeras. Se alza con una altitud de 35 metros en la glorieta formada por la avenida Paseo de los Héroes con el puente Independencia. Se trata de dos elementos que al unirse representan el mestizaje. La M de México de Las Tijeras lo conforman dos cuerpos unidos que se distinguen cada uno por su tonalidad ligeramente distinta. En la parte inferior de este monumento se encuentra una explanada, más bien un área verde, que en la última década ha sido utilizada como punto de reunión para expresar ideas de distinta índole, sean protestas políticas o manifestaciones libres de ideas. ¿Qué es el Secut? El Secut es un centro cultural de México en la frontera, fundado el 20 de octubre de 1982. Es la institución que concentra la oferta cultural más amplia y diversa de la región noroeste y la única infraestructura de la Secretaría de Cultura, antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fuera de la capital del país. Tiene el compromiso de satisfacer las necesidades artísticas y culturales de esta población a través de programas que incluyen diversas manifestaciones artísticas y temas de la cultura tradicional y contemporánea. Sus instalaciones se integran de la siguiente manera: el Domo IMAX, que es este edificio esférico, el más icónico. También cuenta con un Museo de las Californias, una sala de espectáculos, el Cubo, con 3 salas de estándares internacionales, salas de exposiciones temporales, cineteca, acuario, salones de ensayo, entre otras. Ubicada a 2 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es el símbolo de mayor reconocimiento con que se identifica a Tijuana y a los tijuanenses. Construido en un lote de 35.445 metros cuadrados, es decir, 3.5 hectáreas, y diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen Morrison. El Secut se incorporó de manera casi instantánea al paisaje urbano. Simultáneamente se convirtió en ícono de la ciudad, tanto por su ubicación en el corazón de la zona más moderna de Tijuana, como por la forma esférica de uno de sus edificios de cine, conocido particularmente como La Bola o Cinebola. Además, para exhibir películas en formato Omnimax. El significado de la edificación refleja el interés de fortalecer la cultura e identidad nacional, dado que detrás de su apariencia vanguardista, para el director encargado y no te pueda malinterpretar y tenga que decir que tú andes grabando para algún medio. Ok, le voy a tomar la foto.
Tal como se señala en los textos conmemorativos del Secut, está una tradición arquitectónica nacional y la incorporación de recursos aportados por el diseño universal. Las manifestaciones arquitectónicas de la época precolombina presentes en el edificio del Secut se expresa en una severa geometría de claroscuros macizos y grandes muros, la gran plaza y la plaza menor o prevestíbulo del museo y del teatro. Se edificó la geometría de la esfera que, complementada con sus salidas de emergencia y escalinatas, derivó en la imaginación de muchos como una bola sostenida por dos manos, que dio como consecuencia que se le bautizara particularmente como la bola. Aquí, en Tijuana, el Foro Antiguo Palacio Jaya Alai. Es un edificio localizado en la ciudad de Tijuana, dedicado a la realización de eventos de entretenimiento como conciertos y obras teatrales. Originalmente su uso fue exclusivo del deporte Jaya Alai, o de origen vasco, y que tuvo popularidad en el siglo XX en Estados Unidos, México y otros países. España quizás. Con el éxito del Casino Aguacaliente y el auge económico de la ciudad, el señor Escobedo se había interesado en la construcción de un frontón, espacio deportivo de juego en aquel entonces muy popular. De hecho, en 1926 se había inaugurado el Miami Jaya Alai, histórico inmueble de dicho deporte. La meta del señor Escobedo era inaugurar el frontón de Tijuana el 4 de julio de 1935. Sin embargo, ante el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de prohibir los juegos de azar, el proyecto se detuvo. Sin embargo, fue recuperado y retomado para el año 1947, lugar donde se llevaban a cabo los torneos de frontón o de pelota vasca. Es hoy en día un centro de espectáculos llamado El Foro, donde se realizan eventos musicales, culturales y más a lo largo del año. Pero aún conserva ese toque de antaño, luciendo así su reluciente arquitectura característica del tipo mudéjar, que se utilizó en las primeras construcciones en el origen y épocas de esplendor en la frontera. Es decir, su tipo época de oro o como su bella época. Así como el ex Casino Aguacaliente con su majestuosa alberca que aún se conserva, y su torre característica decorada con el mismo estilo, con detalles de azulejos Art Deco y mezclas del mudéjar. Lo que fue y es aún la sobresaliente torre minarete que tanto representa a esta alejada ciudad de toda su nación. Volviendo a esta memorable edificación que parece salido de un cuento, el Jaya Alai, o actualmente el Foro, cuenta con sala de exposiciones, escenario, bar y taquilla. Se ubica en la Avenida Revolución y es uno de los edificios históricos más representativos y en lo personal el más atractivo. A simple vista, pues te hace voltear a verlo solo al pasar por su principal avenida en el legendario centro antiguo que aún se mantiene en pie en la ciudad. Hasta Laura Pausini, mira aquí está. Gracias. Inicialmente conocida como una calle de tierra que no se distinguía de las demás vías por el pequeño poblado entonces llamado Tijuana, la Avenida Revolución se reconoce actualmente por ser la vía más importante de Tijuana, habiendo alcanzado incluso fama a nivel nacional y mundial. Su relevancia se debe a la importancia económica que tiene en la ciudad, pues en ella se encuentra un comercio dinámico que ofrece múltiples servicios a visitantes locales, nacionales y extranjeros. Una de las tradiciones o íconos centenarios de Tijuana son los llamados burros cebras, que en la Revolución son testigos del crecimiento y auge económico de esta ciudad, gracias a la migración, el turismo, las maquiladoras y el esfuerzo de quienes han llegado hasta donde inicia la patria. Esta tradición inició aquí desde hace más de 100 años y empezó con fotografías en blanco y negro, en tamaño postal, pero como el burrito es blanco, no salían las fotos de blanco y negro. Entonces, el ingenio de quienes iniciaron esta tradición fue pintar unas rayas en negro a los burritos.
para que aparecieran en las fotografías. Se pintaron las rayas y desde ahí inició la tradición de estos burros cebras, porque antes solo aparecían los ojos de los burros en las fotos. ¿Qué tal? El hotel y restaurante Caesar. Emblemático nombre de la ensalada de la casa o ensalada Caesar. Es en atención al nombre del restaurante en el cual Livio Santini trabajó e incluyó por primera vez en el menú del restaurante Caesar del señor César Cardini. Para orgullo de los tijuanenses, esta ensalada ha trascendido las fronteras, encontrándola en muchos de los principales restaurantes del mundo. El Hotel Caesar se encuentra en Tijuana, México, en la Avenida Revolución, el alma de la ciudad, considerado parte de la historia de Tijuana, fundada en 1931. La mundialmente famosa ensalada César nació aquí, en Tijuana. En 1927 fue creada por César Cardini, cocinero y entonces dueño del también restaurante histórico Caesars, lugar donde actualmente se sigue preparando. La peculiar combinación de sus ingredientes y una sencilla preparación son el secreto de este platillo que se ha vuelto muy popular y ha llegado a internacionalizarse, siendo posible encontrar diversas versiones de ella en el menú de una buena cantidad de restaurantes alrededor del mundo. Y desde el Caesar, sobre esta turística avenida, La Revolución, el pasaje Sonia, con su esencia de la década de los 50. Uno de tantos pasajes que existen sobre esta reconocida avenida. Es un centro comercial de la ciudad. En ella se encuentran tiendas, cafés, boutiques, artesanías, comedores y hasta bares. Y hay presentaciones de artistas. He aquí una tienda repleta de artículos y artesanías provenientes de todos los estados de la República Mexicana. Estos alebrijes y algunos otros decorados que te maravillarán al verlos. La foto más antigua de los burros cebras o zonkies, como le dicen los gringos, data de 1914 y está en el Archivo Histórico de Tijuana. La Torre Aguacaliente, como parte del complejo turístico Aguacaliente. La torre fue diseñada y construida con madera y mampostería en 1929 por el arquitecto estadounidense Wayne McAllister, donde está actualmente el monumento al libro de texto, muy cercano al Club Campestre y el ex casino Aguacaliente. Su primera función fue de campanario y posteriormente fungió como referencia para los visitantes del casino. En 1939, 2 años después de que el general Lázaro Cárdenas expropiara las instalaciones del centro de juegos, estas se acondicionaron como aulas de clase, convirtiéndose a la torre en un símbolo del Centro Escolar Aguacaliente. Conocido también como Faro Carranza, la Torre de Aguacaliente dio servicio al primer aeropuerto de la ciudad, localizado en el fraccionamiento Aviación, a un costado del complejo Aguacaliente. El 12 de diciembre de 1956, la torre fue víctima de un incendio que, de acuerdo a la versión oficial, sucedió por un cortocircuito, aunque unas voces culpan al entonces gobernador y otras a un grupo de estudiantes del mismo centro. Aunque fue consumida en su totalidad por el fuego, la torre se negó a morir en el ánimo y recuerdo de los tijuanenses, por lo que en los años 80, bajo la gestión y promoción del Club de Leones de Tijuana, los planos originales volvieron a utilizarse bajo la dirección del ingeniero Jorge Ruiz Fitch. Su ubicación sería el recién expropiado y donado Parque Fundadores por los Arnaiz. El arranque de la obra fue el día 11 de julio de 1984, con la presencia de tijuanenses integrantes del Club de Leones y autoridades civiles y militares. Para recolectar el dinero para la construcción de la nueva Torre de Aguacaliente, el Club de Leones organizó un maratón aéreo en el que participaron 2 avionetas Cessna 150, piloteadas por el aviador Sergio del Río y por el locutor y piloto José Luis Rivas Marentes, quienes recorrieron el cielo de Tijuana por 48 horas, aterrizando solamente para el abasto de combustible y mantenimiento. La Torre Tijuana, como se llamó, fue inaugurada el 14 de mayo de 1988. La Fuente.
Como todos los colonos y vecinos identifican a la representación que, haciendo alusión al estilo arquitectónico de la región, es un icono de la zona Hipódromo y Aguacaliente y de Tijuana, engalanando el exquisito diseño tan ornamentado de azulejos típicos de la época del juego de azar hasta la prohibición. El libro de texto. La ubicación del monumento se dio en el inicio de la cuchilla que une al Boulevard Aguacaliente con el Boulevard Salinas, frente a las instalaciones del Club Campestre de Tijuana. El lugar donde está este monumento es exactamente donde se encontraba la Torre de Aguacaliente, la cual desapareció a causa del incendio de 1956. Un sombrero con sabor. El restaurante de carnes El Potrero, anteriormente llamado El Sombrero, un lugar icónico en la ciudad de Tijuana, reconocido por su peculiar arquitectura en forma de sombrero y caracterizado por sus exquisitos y finos cortes de carne como principal platillo, dentro de un variado menú compuesto de gastronomía de todas las regiones del país. Visitar Carnes El Potrero es formar parte de la historia de Tijuana. Boulevard Salinas 4700, Colonia Aviación. El minarete, como las demás ruinas de Aguacaliente, son elementos que se deben de conservar para la posteridad, ya que son muestra de un pasado y un presente de la ciudad de Tijuana, clavados en la traza urbana en torno a una glorieta central. El conjunto minarete, cuyos monumentos formaban parte del balneario, contienen la alberca con sus bancas perimetrales Art Deco, el arco ojival de una de las fachadas con su portada de mosaico de azulejo policromo. Son solo algunos de los más icónicos representantes de la ciudad, pero hay más. Gracias por vernos. Hasta